Ok, comenzaré lo más pronto. Solo un comentario previo es, cuando hablábamos de esta charla antes del día de hoy, eh, me pareció buena idea darla por toda la bulla que se está generando en torno a la inteligencia artificial y todo el mundo preguntando, bueno, y en efecto, ¿cómo se usa, cómo gano plata? La respuesta no es sencilla, entonces trataré de hacer más bien una reflexión a nivel personal y dar lo mejor que yo pueda del tema. Si la respuesta fuera sencilla, pues seguramente todo el mundo estaría haciendo plata de la inteligencia artificial, ¿no? Y no es todo el mundo quien está haciendo plata de la inteligencia artificial, pero es bastante gente. Y vamos a ver probablemente por qué y probablemente cómo subirnos a la ola o cómo no perder el tren, como decía el título de la charla. Lo primero que voy a mostrar es una curva famosa, ¿no? Muchos le dicen de hype. Y digamos que desde el punto de vista estricto científico, esto no es una curva precisa, es más bien una suerte de comportamiento que yo puedo inferir basado en la intuición, más que nada, ¿no? Entonces, lo que significa esta curva, que si muchos siguen los famosos estudios de los reportes de Gartner, encontrarán el típico reporte de qué tendencias tecnológicas o qué temas o tópicos de tecnología están siendo trendy o están de moda, ¿no? Y veremos que algunos están en diferentes partes de la curva, otros estarán eh, en, en este pequeño valle que le dicen el valle de la desilusión. Y así ha pasado con muchas tecnologías como la impresora de inyección a tinta, como los smartphones y como muchas otras cosas que aparecen, luego dejan de ser novedosas y caen, digamos que en un periodo donde se puede aprovechar, se puede minar de ese concepto o de ese tema, se puede hacer negocio, se puede ganar dinero, hasta que se extingue con el tiempo. Es decir, si siguiésemos en esta gráfica hacia la derecha infinitamente, probablemente un tópico concepto ya decaiga en visibilidad. ¿Ok? Entonces, aquí un poco de, bueno, el metaverso. Esta me la encontré, no me la atribuyo yo, ahí he puesto las marcas de autor. Aquí lo ejemplifican con el metaverso, ¿no? A veces hay mucha emoción cuando sale algo, pasó con el Bitcoin también. Luego muchos se desilusionan y luego, bueno, viene una etapa más realista de cómo eh, eh, hacer negocio con esta tecnología y si se va a quedar, en qué grado se va a quedar. Casi nunca es cero, casi siempre queda un remanente, pero en ese remanente es donde los integradores o los consultores o las personas que montan servicios en base a una tecnología monetizan. Eh, Ellos son los que vienen después en la cola del tren. ¿Ok? Hay algo que me gusta bastante y es explicar esta curva como si fuera una ola, como si fuera una ola del mar, como que si estuviéramos en una playa, fuésemos un surfista y vemos venir las olas. Y yo digo, bueno, me voy a montar en una ola, ¿no? Entonces, hace tiempo escuché una entrevista a Jeff Bezos, que es, ya ustedes saben, el dueño de Amazon.com. Ya muchos somos dependientes de esa tienda y en algunos países se usa prácticamente para comprar hasta comida. Pero esta persona, de una manera visionaria, se dio cuenta de un negocio antes de tiempo y podríamos hacer una analogía con una ola. Entonces se dio cuenta antes de que venga la ola. Y en una conferencia que él dio, dijo esta frase. Yo le he puesto original en inglés, pero obviamente la voy a leer en castellano. Dice, nunca persigas lo que está de moda, sea lo que sea.
Esto es como tratar de atrapar la ola y nunca la atraparás. Tienes que posicionarte y esperar la ola. La forma de hacerlo es elegir algo que te apasione. Básicamente, si yo fuese un surfista, yo tengo que estar en el agua posicionado antes de que venga la ola para coger la ola. Si la ola ya está aquí, a eso es lo que se refiere cuando ya está de moda, ya es muy tarde, ya me la perdí. Entonces, hago esta analogía porque estamos hablando del tema, o vamos a hablar del tema de inteligencia artificial. A fin de cuentas, es una ola. Hemos visto cómo esa ola ha comenzado a tomar forma de ola, y ya vamos a ver en qué parte de la ola estamos. Pero si alguien quiere entrar en el negocio ahora, a lo mejor ya es muy tarde. A lo mejor no. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Cómo tomar esta idea de esta ola o esta curva para poder tomar decisiones de qué hacer y de cómo. Entonces, este ya no es Jeff Bezos, es Edgar. Yo diré, haz algo que nadie más esté haciendo, pero hazlo en el momento correcto, ni antes ni muy tarde. Es la misma frase refraseada de otro modo. A lo mejor la manera de percibir cuándo es una buena idea depende de dos cosas. De una, de poder ver el futuro, y dos, de hacer algo que nadie más esté haciendo o que poca gente esté haciendo. Porque si yo veo el futuro y lo ven todos los demás, tampoco es negocio. Pero si yo veo el futuro y veo que nadie más lo está haciendo, a lo mejor ahí hay una oportunidad. Tampoco puedo comenzar muy antes, porque si yo comenzaba a hacer inteligencia artificial y pensaba en hacer un producto, yo qué sé, un web chat que me conteste el chat para una página web o un sitio, y lo comienzo a hacer en los 80s, 90s, a lo mejor no era el momento adecuado, la tecnología no estaba lista para yo montarme encima. El timing, el saber cuándo hacerlo, es lo interesante de la ecuación. ¿Cómo entonces determino en qué parte de la ola estoy? Yo les voy a dar un tip o dos tips. Uso dos indicadores casi siempre, a más de otros tantos que son un poco locos y me da vergüenza explicarlos. Pero los que sí puedo mencionar son búsquedas. ¿Qué tanto la gente está interesada en un tema? Se puede saber, y ya les voy a decir cómo. Y dos, ¿qué tantos papers científicos mencionan el tema? O sea, si los científicos no lo han visto, es como que un poco probable que yo lo haya visto antes. Es decir, si los científicos están trabajando en una manera más limpia de generar energía, probablemente lo hayan visto antes que yo. Si los científicos andan pensando en computadores cuánticos, probablemente hayan visto que esto es posible antes que yo. Entonces, la cantidad de papers científicos se puede graficar en una curva. Eso no les voy a decir ahorita cómo, es más complejo, pero les doy el dato. La cantidad de menciones de un tópico en particular en la comunidad científica, y hay muchísimas bases de datos de esto, a la que yo puedo acceder y consultar de papers científicos, es muy importante. Si yo quiero hacer un negocio de inteligencia artificial, o si yo estaba pensando en hacer algo como lo que es ChatGPT, ustedes se van a dar cuenta que la terminología detrás de la tecnología que usa ChatGPT viene siendo una bola de nieve desde 2017, no desde 2023, como todos pensamos. Si hubiéramos visto la curva de los papers científicos, hubiéramos visto más evidentemente dónde estaba el negocio. Ahora, para muchos ya es muy tarde, pero no del todo. Este es un ejemplo. Yo uso una herramienta, me voy a salir de la presentación. Yo uso una herramienta que se llama trends.google.com. Hay muchas otras. Yo puedo ver trends de cualquier cosa, pero voy a ver ChatGPT. Y voy a ver qué me dice Google acerca de las búsquedas sobre estos términos. Bueno, por omisión me sale el país donde estoy. Yo voy a poner en todo el mundo. Y voy a poner desde 2004 para tener una visión más amplia, ¿no?
Miren, esta curva es tan empinada que casi parece una línea, un ángulo recto, este punto que estoy señalando. Es una cosa asombrosa, pero esa fue la brutalidad de la escalada de ChatGPT. Antes no se hablaba nada, y a partir de noviembre de 2022, esto subió de una manera loca. Si nosotros volvemos a nuestra curva, por ahora no voy a poner modo presentación, porque voy a volver a la herramienta. Nos damos cuenta que estamos por aquí. Digamos que pareciera que ha bajado un poco. Esta curva no tiene que ser exacta, ya vamos a ver otras. Pero nos podemos dar cuenta más o menos dónde estamos. Podemos intuir que esto va para largo. Eso no hay duda, ¿no? Esta es la curva de ChatGPT. Entonces, este es el interés en el tiempo de este término de búsqueda. Es una manera de tratar de inferir dónde estoy en la ola. Ok, recuerden, somos unos surfistas tratando de tomar una ola de oportunidades. Esta ola estamos tratando de ver qué forma tiene. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí para no estar yendo y viniendo de la herramienta, yo ya hice unas búsquedas hace unos minutos. Esta es la ola de cripto. Podemos ver que sí, más o menos sacándole una analogía a la curva del hype, nosotros podemos ver que, bueno, hubo se exacerbó, digamos, que el público en cierto punto. Esto vemos que fue, yo qué sé, mediados de 2021. Luego cayó, mucha desilusión, probablemente Bitcoin, otras criptomonedas tuvieron mucho que ver. Luego una esperanza, la gente otra vez volvió a confiar en las criptomonedas. Y ahora se ve que, bueno, todo está tomando una meseta estable más o menos en esta rayita, ¿no? Que obviamente es mayor que cuando no se usaba cripto o cuando era muy incipiente el uso de cripto, ¿no? Entonces, vemos un poco que pese a que hay dos impulsos, eh, podríamos modelarlo, por decir de alguna manera, con esta suerte de curva que emociona, que un poco nos dice cómo se comporta la población ante ciertos tópicos y, y ya vamos a ver después cómo evolucionan ciertas cosas que tienen que ver con tecnología, que a veces, bueno, van más allá de lo que podamos entender. Blockchain, lo mismo. O sea, estamos analizando aquí simplemente el interés en el tiempo, un dato muy objetivo. Smartphones, vemos que pasó lo mismo a partir del 2009, pero vemos que es una curva más alargada en el tiempo, más estirada, más sostenida. Probablemente quiere decir que los smartphones se quedan para mucho tiempo más, hasta que algo sea disruptivo y cambie o la terminología que usamos o la manera como interactuamos con las telecomunicaciones y con nuestros dispositivos de mano, ¿no? Ciudades inteligentes, vemos que es un término que también tuvo su impulso y se ha quedado sostenido en el tiempo. Entonces, bueno, hasta aquí nos vamos dando cuenta de algo interesante, que es, las compañías que estuvieron antes de ese impulso probablemente obtuvieron mucho dinero, ¿ok? Veamos para atrás, smartphones. Las compañías que estuvieron antes de 2009, podemos buscar también una palabra para completar mi idea. Vamos a ver iPhone. Diciembre de 2006. Y vamos a ver que sí, que en efecto estamos situados por aquí. Las compañías que estuvieron antes del salto o el brinco son las que ganaron dinero. ¿Ok? Lo mismo pasa con otros temas. Ya vimos ciudades inteligentes. Si hubiera puesto yo el término, por ejemplo, GPU, miren lo que pasa. Y si yo hubiera visto dónde estaba Nvidia, que es una de las compañías más grandes ahora, voy a darme cuenta de por qué ganó tanta plata. Probablemente ganó tanta plata por los GPUs, por el gaming, por el cripto, por desencriptar, encriptar cosas
por tarjetas gráficas, si me pongo a buscar esas terminologías por separado, a lo mejor entienda por qué las acciones de Nvidia actualmente valen tanto dinero. Creo que están en más de $400 cada una. A ver, no estoy seguro. Están en 425. Vamos a ver en 5 años cómo han subido los precios de sus acciones. Es brutal. ¿Ok? Ok, bueno, ¿y qué pasa entonces con la inteligencia artificial? También busqué por ese tema, que es el que nos atañe. Y vemos esto. Si bien estamos en la meseta, arriba todavía, en una especie de cresta, vemos que ya pasó esta subida vertiginosa. Eso no significa que no haya negocio. Significa que hay negocio todavía y bastante. Vamos a ver por qué. ChatGPT, ya lo vimos hace un rato. Y les voy a contar un caso personal hasta aquí. ¿Ok? En 2020 fue, si mal no recuerdo, eh, surgió una conversación con unos amigos, Paul es uno de ellos, acerca de hacer un libro tomando fotos en blanco y negro y colorizándolas. Y digamos que retornando esas fotos en blanco y negro de hace más de 100 años de la ciudad donde yo vivo y ponerlas en color. Y el resultado fue sorprendente. Voy a tratar de buscar un video de eso. Eh, Voy a tratar de buscar un video de eso. Y en su momento no había nada en la ciudad que eh, se le pareciera. Veo que aquí hay un comentario. Voy a tratar de reproducirlo. No sé si el audio de la computadora se vaya a escuchar, pero ahí va. Pero a veces mismo la mayoría no se da cuenta de eso. Esto es la belleza. Lo menciona en el texto. Ah, ya. Yo digo, esa es una que me parece un gran aporte, aparte que es un gran esfuerzo. Creo que es muy importante como arte, como arte de rescate, y a su vez es muy importante como un aporte para considerar mejor lo que es la ciudad de Guayaquil en su momento. Bueno, lo dejo ahí. Espero que se haya escuchado. Lo que quiero ilustrar es, lo comenzamos a trabajar varios meses antes de su lanzamiento. En ese entonces no había nada parecido. Ahora es algo probablemente mucho más común y hay herramientas que usamos en la web gratis. En ese entonces era como que luchar contra un servidor con un algoritmo o un modelo que colorizara, ¿no? Entonces tuvimos que hacer eso, un dolor de cabeza al final del día, pero salió un proyecto hermoso. La gente se sorprendió y compró el libro. Nosotros teníamos ya financiado todo el libro antes de lanzarlo. Ni siquiera lo habíamos lanzado y ya se había agotado la preventa. Entonces, fue un experimento interesante, pero si yo lo hiciera hoy, a lo mejor la historia fuera diferente y ya no hubiera sido un éxito este libro. Entonces, lo menciono para volver a la frasecita aquella de haz algo que nadie más esté haciendo, pero hazlo en el momento correcto, ni antes ni muy tarde. A eso me refiero. Hay temas que son interesantes en un momento del tiempo y luego son menos interesantes. Esto es una experiencia personal con la inteligencia artificial, por eso lo quería mencionar, porque a veces pensamos que sí, se trata de algoritmos y matemática, y sí es verdad, pero si yo lo veo desde otro lado de la ecuación, también se trata de fotos, de contenido, de escribir artículos, de cosas así. Y al final, al final del día, la idea es reemplazar al humano, si se lo puede decir de ese modo. Eh, y yo veo aquí un trabajo de un pintor colorizando fotos. De hecho, es la analogía que hago en el libro. En el libro tengo un par de páginas donde hago una suerte de introspección acerca de qué es lo que pensaba cuando hacía el libro y colorizábamos las fotos. Y un poco es ese arte de colorizarlas por un humano que antes era un oficio. Antes yo tenía estudios fotográficos donde había personas
que me pintaban las fotos. De hecho, yo tengo una aquí cerca, se las puedo mostrar en un rato. Y ese oficio ya no existe. Hay muchos oficios que ya no existen. Y hay oficios que actualmente no existen por culpa de la inteligencia artificial. Digámosle culpa, pero realmente no es la palabra correcta. Uno de ellos es el de traductor. Sí, existen personas que traducen, pero no creen que cada día los ingresos de estas personas en global son menores debido a que yo puedo ir a la web, poner un texto y probablemente me lo traduzca de mejor manera que un ser humano, con menos faltas ortográficas. Entonces, porque antes era un oficio muy bien remunerado. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Lo mismo está pasando con otros oficios. Bueno, y ahora algo un poco loco. Quienes hayan estudiado ingeniería, cualquier ingeniería, eléctrica, mecánica, lo que sea, saben lo que es una respuesta al impulso, ¿no? Eso es una respuesta al impulso. Eh, Puede ser el voltaje en un filtro, puede ser una vibración mecánica. Un impulso es básicamente una aplicación de algo, de una magnitud física, que puede ser fuerza, lo que sea, en un momento muy corto de tiempo, ¿no? Entonces, el sistema, que puede ser este escritorio donde estoy, responde de cierta manera. Y digamos que si ustedes ven esa curva, ya habrán notado un parecido interesante a esto, ¿no? Es básicamente lo mismo. El público es un sistema, la sociedad es un sistema que está respondiendo a un impulso. Y lo saco a colación porque, pese a que la inteligencia artificial, ya vimos acá, pareciera estar acá arriba y que no hay oportunidades o que, mejor dicho, siempre hay oportunidades, pero a lo mejor la gran oportunidad que fue esta, ya se le llevó OpenAI, Microsoft, Google con sus nuevos modelos de lenguaje, etcétera. Este pedazo del pastel importante de subir de 0 a X valor, ya se lo llevó alguien más. A pesar de eso, estamos viendo la curva totalizada de la inteligencia artificial. El impulso, desde el punto de vista de ingeniería, puede ser la suma de microimpulsos. Y yo puedo decir que esta curva negra, que es la suma de los demás impulsos, es realmente la curva de el interés del público sobre el tema inteligencia artificial. ¿Ok? Y estas pequeñas curvas son los subnegocios que todavía podemos encontrar. Por ejemplo, modelos conversacionales, modelos de lenguaje grandes, LLM, como el ChatGPT precisamente, a lo mejor corresponde a una de estas curvas, pero reconocimiento de rostros corresponde a otra, que a lo mejor fue antes, de hecho fue antes, recuerden. Y entonces la suma de todos estos negocios o el interés sobre esos temas de negocio es lo que me dan esta gran resultante de la curva de interés de inteligencia artificial. Entonces, no nos engañemos de que esta curva a lo mejor significa que ya la mayoría del pastel está comido. No es así. A lo mejor gran parte sí, pero no todo. Entonces, a lo mejor hay curvas como esta verde, que si estamos aquí, nos damos cuenta que esta curva verde recién está subiendo. Y eso es lo que pasa en realidad. Puede ser que el tema en general de inteligencia artificial creció como la espuma, pero puede ser que hay aplicaciones de la inteligencia artificial, y muchísimas, que todavía no están implementadas por completo o incluso todavía no se visionan o no se han podido predecir por completo. Porque nosotros, el ser humano puede predecir en base al presente. Se le dificulta mucho predecir a muy largo plazo. Esa es una realidad. Y pasa en muchos sistemas. La realidad es muy caótica. Pasa con meteorología también. Se dice que nosotros podemos predecir el estado del tiempo de aquí a una semana a lo mejor, pero mucho más allá no. ¿Okay?
porque la serie de sucesos que van pasando a lo largo del tiempo hacen que los escenarios cambien a veces de manera caótica. De hecho, se dice que en meteorología el modelo del estado del tiempo tiende a ser caótico. Ya han de haber escuchado eso de una mariposa aleteando en Brasil, puede desatar una tormenta en otra parte del mundo. Entonces, a veces es difícil predecir, pero a veces es porque no entendemos cómo funcionan las cosas. Y la siguiente diapositiva dice cómo predecir el futuro. Hay una frase muy bonita, me olvidé ponerla aquí en la presentación. Creo que es de Henry Ford. Dice, la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Siempre me ha gustado esa frase. Pero hay algo más con respecto al desarrollo de tecnología. Una visión limitada de algo más es lo que se llama la ley de Moore. La ley de Moore fue una ley empírica, si se puede decir de algún modo, que la sacó a la palestra uno de los fundadores de Intel, que ya saben quién es Intel. Si usan un computador, es probable que estén usando un chip de Intel. Y esta persona venía de otra empresa que se llama Fairchild Semiconductor, y tenía el apellido Moore, obviamente, y se dio cuenta que el poder de cómputo casi que se duplicaba cada 18 meses, y entonces eso le permitió tener un poder muy grande en toma de decisiones. Ellos se dieron cuenta que si eso pasaba, entonces en 18 meses podían hacer cosas mucho más complejas, o el doble de más complejas, que ahora. Y eso es importante. Hay una historia, no la busqué ahora, pero recuerdo haberla leído en un libro hace muchos años, que hablaba sobre la batalla entre Microsoft Word y una herramienta de hoja parecida a Word en su momento, que se llamaba WordPerfect. Y hablaban de que los ingenieros de WordPerfect estaban tratando en su época de hacer una herramienta que sea compatible hacia atrás con todas las versiones de microprocesadores que habían salido en el mercado, para que sea la más compatible, porque se habían dado cuenta que Microsoft Word, que era incipiente, era realmente WordPerfect, en un momento estaba encima de ella. Esta herramienta incipiente tenía una debilidad, que era que se adaptaba bien a los chips actuales, corría muy bien, pero en chips viejos era muy lenta porque era muy pesada. Y tomaron ese camino. Y Microsoft tomó otro camino. Supongo Bill Gates o alguien dentro dijo, oh, yo conozco algo que los otros no se han dado cuenta, se llama ley de Moore. Y el poder de cómputo se duplica cada 18 meses, lo que significa que en 18 meses nuestra aplicación ya no va a ser lenta y va a tener muchas más características que la competencia. Y ya saben lo que pasó con el fin de la historia. Entonces, fueron capaces de predecir el futuro. Esta gráfica lo que quiere decir, lo que están viendo, es básicamente eso, cómo se ha duplicado el número de calculations per second, dice allí, y vemos que es casi una línea recta, pero no sé si se han dado cuenta que el eje Y, el eje vertical, es logarítmico. Eso quiere decir que yo no estoy pasando, aquí es 10, ¿no, verdad? Yo no estoy pasando de 10 a 11 en este trayecto, en esta distancia, en esta altura. Yo estoy pasando de 10 a 1000. Si yo la grafico en un papel, esto no entra aquí por una curva que se va a extender en lo vertical. El avance de la tecnología se acelera con el tiempo y es brutal como se acelera. Cuando nosotros bueno, digo nosotros, no sé si les gustaba la ciencia ficción, a mí me fascinaba y tengo revistas aquí que en algún rato les voy a mostrar. Cuando nosotros revisamos hacia atrás en la historia, y ya les voy a hablar de eso, nos damos cuenta de que las cosas que se predecían ya son posibles. O el otro día escuché a alguien en un podcast decir,
estamos en el futuro y es una manera de decirlo graciosa, pero para los que vivimos esa época de soñar con el futuro o este pensamiento futurista, es vivir esa realidad que pensamos que no íbamos a lograr ver. Entonces, bueno, la ley de Moore realmente corresponde a un fenómeno más complejo, que es lo que estamos viendo que pasa con la inteligencia artificial. Y yo tengo mi manera de verlo y les voy a explicar por qué funciona esto. Porque la misma ley de Moore se puede ver de otro modo. En el negocio de los paneles solares hay otra cosa que se llama The Swanson Law, que es la ley de otra persona de la industria de paneles solares, que es la cabeza de una gran compañía de panelería solar china, que se dio cuenta que también el precio del vatio también disminuye, o mejor dicho, con la misma plata puedo comprar el doble de paneles solares en 18 meses. Es algo parecido, ¿no? ¿Verdad? Todo esto corresponde a algo que nosotros podemos encontrar, si es que no lo hemos buscado, y que mucha gente a lo largo de la historia ha venido prediciendo. Tiene varias maneras, varios nombres. Aquí le ponen Accelerating Change. Hay una persona que he leído un par de libros de él que le llama la ley de retornos acelerados y tiene mucha lógica. Lo que quiere decir es, si yo dependo de un sistema para la evolución tecnológica y mejoro ese sistema, yo entonces puedo evolucionar tecnológicamente mejor. Por ejemplo, si yo tengo una inteligencia artificial que sabe hacer software y codificar, eventualmente esa inteligencia artificial va a codificar otra inteligencia artificial mejor que la primera. No sé si me captan la idea. Y de esa manera, el cambio se acelera, porque ya la capacidad de generar código para refinar o mejorar a esa inteligencia artificial ya no depende del humano, sino que depende de algo más poderoso cada vez. Entonces, ese es el trasfondo de esto. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, esto no tiene que ver exactamente con eso, pero GPT-3 ya todos lo usamos. Cuando ustedes usan ChatGPT, detrás hay un modelo que probablemente sea ChatGPT 3, 3.5, etcétera. Si pagan, acceden a ChatGPT que usa GPT-4, si pagan, y a ciertas personas de la industria se les ha dado acceso para que usen, para que desarrollen software con GPT-4, perdón, pero es de manera limitada, no todo el mundo tiene acceso a eso. Y están ya haciendo GPT-5. Otro día daré una charla de las implicaciones que esto tiene en el futuro de la humanidad, en la sociedad. Pero fíjense en la diferencia, este numerito que está abajo, es la cantidad de parámetros con los cuales ha sido entrenado el modelo. Y lo grafican como un puntito, GPT-3, y miren la diferencia con GPT-4. Imagínense lo que será GPT-5. Entonces, el futuro se acelera, ¿ok? Si ustedes ven esta gráfica, ojo, en este tipo de gráficas ya no son normales, son logarítmicas. Fíjense en el eje. No estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos contando 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Entonces, ahí está lo interesante. Si es que nosotros creíamos, como les dije, espérense un ratito, si nosotros creíamos que esta ola de IA, esa es la meseta, nos equivocamos. Ese no es el límite. Ese no es el límite. Este modelo que dice 530 billones de parámetros, se especula que ya los nuevos modelos, ojo que puede que esté algo desactualizada, ¿no? Aquí dice 2022, pero ahora se especula que los nuevos modelos tendrán trillones de parámetros. No solo depende de la inteligencia artificial, hay una convergencia en la capacidad de cómputo. Imagínense qué pasaría si tenemos computadores cuánticos. Entonces, todavía hay mucho futuro para la inteligencia artificial. Yo les voy a hablar de un caso. Bueno, antes voy a hacer un break
quiero hacer alguien me preguntaba el otro día, y por eso puse esta diapositiva, y hablé de la ley de Moore, de la ley de retornos acelerados, de la ley de Swan, etc. Pero, ¿cómo predecir el futuro? ¿Cómo predecir qué cosas pueden funcionar? Y hay que ser un poco humilde y creer o leer la opinión de otras personas y ver qué estaban opinando esas personas en un momento del tiempo. Yo les voy a enseñar algunos libros que predijeron todo lo que está pasando. Entonces, y voy a enseñarles las fechas. Y a lo mejor seleccioné unos cuantos, pero son bastantes, así que me voy a demorar un poquito. Miren, este libro es de 2017. Dice La era venidera de la inteligencia artificial. Todos estos libros que les voy a enseñar, se los recomiendo. Los tengo aquí en mi biblioteca también. Les voy a enseñar otro. Este es 2015. Sobreviviendo a la inteligencia artificial. Este también es interesante. Y es interesante por algo que les voy a... Introducción a la inteligencia artificial. Este libro es... No sé si pueden ver la fecha. De 1974. Bueno, si alguien pensó que nadie lo vio venir, pues se equivocó. Dice The AI First Company. Este es más reciente, tiene un par de años. Este libro es muy bueno, hice algunos artículos de esto. Perdónenme un segundo. Es de 1984. El cerebro binario está en español, la versión original está en inglés. David Ritchie. Me gusta mucho la narrativa del libro, ¿no? Ok, este no está tan enfocado en el tema de hoy, perdón. Este sí. Este es un libro del MIT. Vamos a ver su fecha. Y es de 1988. Hasta aquí ya se van dando cuenta que si alguien dice es que nadie lo vio venir, pues no, esa no es la verdad. Ya habíamos visto por ahí este autor. En otro webinar hablaremos de qué es la singularidad, que es algo que se predice, ojo, todavía no ha pasado, ahí hay una cancha de oportunidad, o de que el mundo desaparezca, ya hablaremos de eso. Este libro lo saco ahora porque el otro día escuché a alguien hablar de los trabajos, y de que vamos a perder trabajos, y de que la gente que está ahorita haciendo cosas para Human Resources está preocupada por el tema. Bueno, libro de 2019. Inteligencia Artificial for Human Resources. Entonces, bueno, ¿saben qué? En algún rato voy a parar porque no he llegado ni a la cuarta parte. Nuestra última invención. Realmente no es tan negativo cuando uno lee este libro. Y se trata es de nuestra última invención solos. Es decir, sin la intervención de inteligencia artificial. Lo que predice este libro es de que ya mismo todas las invenciones del ser humano involucrarán de algún modo a la inteligencia artificial como coautora
de aquella invención. O sea, mientras más complejas son las invenciones y los seres humanos ya no sean capaces de efectuarlas, pues la inteligencia artificial hará parte del trabajo. Entonces, es un enfoque muy interesante y el autor es un autor bastante respetado. Algún rato les contaré unas cosas interesantes de esta persona. Este libro es de 2013. No se preocupen que no pienso seguir mucho más. Entonces les voy a mostrar de volada algunos libros. Este estoy ahora leyéndolo justo, este que tengo ahorita en la mano. Es de hace unos 3 años. Este libro de aquí también es interesante, es casi que un libro de texto. Es de 1996. Y bueno, creo que ya me estoy robando mucho tiempo en este tema. Entonces, les voy a mostrar ahora de manera más rápida el algoritmo humano. Este también es muy bueno. La carrera por la singularidad. Y bueno, tengo más libros aquí. Creo que voy a parar. Conclusión. Sí se vio venir. Para algunas personas fue obvio lo que está pasando ahora. Algunas personas tenían clara la película. Y no es que nadie las leyó. Mucha gente las leyó. Mucha gente estaba segura de lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo predecir el futuro? Volviendo al tema, leyendo a estos predictores del futuro, basándonos en lo que se conoce del pasado y buscando patrones en el pasado, como el caso de la ley de Moore, yo puedo saber hacia dónde va el futuro. La anécdota que les conté de la competencia entre Microsoft Word y otra herramienta es un ejemplo de eso, pero mucho software tuvo que tomar en algún momento la decisión de somos muy lentos, ya no le agregues más cosas a esta vaina, se va a volver más pesado. Pero mucha gente en esa coyuntura toma la decisión, espera, pero te has puesto a pensar cómo son las computadoras en 2 años. A lo mejor lo nuestro es muy liviano en 2 años y corre fantástico. Sigamos perfeccionándolo. En ese tipo de decisiones está a veces el dinero. Yo les voy a mostrar un ejemplo de algo que hacemos en la compañía. Fenómeno del niño. Predicción del futuro. No hace falta ser un genio para saber que el fenómeno del niño se va a poner duro este año. El fenómeno del niño es un fenómeno climático, como todos saben, que básicamente las temperaturas del océano suben, se elevan, y esto ocasiona al final en el continente lluvias. Esa curva que les muestro que tiene esa especie de fractal rojo, son los diferentes escenarios, pero casi todos predicen una elevación de temperatura de más de 1 grado. Esta es la gráfica de, ahí les he puesto un link también para que vean de dónde la saqué. Hay mucha gente preocupada por cosas obvias, fenómenos climáticos van a pasar. Si están buscando alguna manera en que la inteligencia artificial encaje con esto, entonces ahí hay un negocio. Más que negocio voy a decir una oportunidad, porque a veces no todo es negocio. Por ejemplo, me voy a inventar ahora algo. Hay la oportunidad de salvar vidas. Hay la oportunidad, por ejemplo, de hacer un software que me permita saber cuándo está por inundarse un pueblo. Si yo sé que el fenómeno del niño, porque puedo ver el futuro, de nuevo, va a ser terrible, entonces a lo mejor me puedo adelantar y comenzar a codificar ese software. Ese software, a lo mejor usando fotos satelitales, me puede decir minutos antes si va a venir una luz. O sea, me estoy inventando algo, pero un poco para ejemplificar de qué me sirve esa predicción del futuro. En el caso de la compañía donde estoy, esto es
volviendo a la curva, si yo busco por marea roja, por poner un ejemplo, esto es lo que me retorna la herramienta de Trends que les compartí al inicio, ¿ok? La compañía, la herramienta de Trends me muestra aquí una preocupación o un interés en el tema bastante elevado hace poquito, y me muestra que antes no había nada. Ahora la gente está preocupado por las mareas rojas. Sucede que cuando se eleva la temperatura del océano, también eso convierte al océano en una especie de caldo muy rico para que muchas cosas se reproduzcan. Entonces, en la compañía hicimos esto que les voy a mostrar, que va a ser lanzado muy pronto, ¿no? Pero creo que venía preciso para el tema eh, de cómo hacer negocios con la inteligencia artificial. Déjenme ver si se puede compartir algo. Voy a mostrar la aplicación en vivo, ¿ok? Tenemos esta aplicación que vamos a lanzar pronto. Básicamente permite con una gota de agua hacer un estudio de especies peligrosas en el agua. En esencia, lo que tenemos es esto. La compañía que estamos trabajando se llama Yubux y es un reporte de qué tipo de algas aparecen en una muestra de agua. Yo puedo ver las fotos también y veo que en estas fotos microscópicas el software ha podido identificar algunas especies en esas gotas de agua peligrosas. Las vamos a lanzar, va a haber un plan gratuito, pero si ustedes se preguntan un poco, bueno, ¿por qué estos tipos lanzan esta locura de aquí, etcétera? Un poco está fundamentado en lo que les estoy mostrando, ¿no? Eh, ¿Cómo predecir el futuro? Y ahí viene una reflexión interesante. La predicción del futuro a veces funciona, a veces no. O sea, a veces uno se equivoca. Los riesgos están. Hay que evaluar siempre si estamos dispuestos a lidiar con sufrir esos riesgos, las consecuencias de esos riesgos, y tratar siempre de limitar esos riesgos en la medida de lo posible, ¿no? Eso, estamos haciendo muchas cosas más en inteligencia artificial. No les muestro todo hoy, son muchas cosas. Estamos haciendo chatbots también. En tema de contact centers también tenemos eh, eh, agentes virtuales que aprenden de la información de un sitio web y son capaces de dar incluso hasta cotizaciones de productos. Eso lo tenemos con la marca Dinomy, dinomy.com. Estamos haciendo también cosas para el sector educativo, para el sector de plantas de banano, identificar enfermedades. Estamos trabajando también en calidad de llamadas, cómo determinar si un agente está molesto o no en una llamada con inteligencia artificial. Eso ya lo tenemos en producción incluso. Fotos satelitales, predicción de niveles de oxígeno en piscinas de acuacultura, cuando el oxígeno, cuando un sensor de oxígeno está con un mantenimiento correcto, cuando está sucio, cuando detectamos en tanques, por ejemplo, de almacenamiento de combustible, estamos detectando patrones, cuando se ingresa diésel al tanque, cuando se saca diésel del tanque. Me puedo extender, estamos haciendo muchas cosas con inteligencia artificial. El otro día hicimos algo de juego nada más. Les muestro aquí, guayaco.com. Hemos puesto estas noticias que ustedes ven se generan artificialmente. Voy a parar de compartir para ingresar al servidor y ver si puedo hacer un truquito. Si les puedo mostrar algo rapidito. Miren, fíjense en estas noticias. Vamos a ver si funciona. Estas son las noticias últimas que tienen que ver con Guayaquil. ¿Okay? Pero también tenemos noticias del clima. Estas noticias no son escritas por ningún ser humano. Las escribe la inteligencia artificial. Esta no es una página comercial que tenga ningún interés comercial, ¿no? Bueno, de hecho la pueden visitar ustedes ahorita y va a salir lo mismo que ustedes están viendo. Si ustedes se dan cuenta, las fotografías no son reales. Las fotografías también son generadas por un algoritmo. Es decir, estas fotografías no existieron. Miren estos pequeños errores en el pie.
Miren, miren esta figura, no tiene piernas, el rostro está desfigurado. Si uno pasa rápido la ve bien, pero todavía hay errores. Miren, aquí hay un brazo extra. Todavía no es perfecto. Esto es un experimento, pero lo interesante es que cada día mejora más y cada día estoy más cerca de reemplazar a una persona que vive. No sé si se impactó. Miren, aquí dibujó a Steve Jobs. Interesante, se parecen. Y etcétera. Bueno, no me voy a extender más. Quería mostrarle ejemplos de cómo se pueden hacer cosas que se usen, cosas que tengan un valor comercial, que tengan un valor, una propuesta de valor para el consumidor. Y por ahí me detengo para no extender, ya va a ser una hora, entonces quedo abierto a preguntas. Víctor Lema dice, ¿podrías comentarnos de alguna base de datos tecnológica como las que mencionaste hace un rato? No todos los papers son públicos. Hay que pagar a muchos de ellos. Entonces hay muchos hubs de papers. Entonces a veces es más fácil ver la historia hacia atrás, pero los papers recientes, eso es todo un tema social que se discute. Está todo caldeado el ambiente acerca de por qué las revistas científicas tienen este comportamiento, ¿no? De esconder los avances científicos de su masificación o de su diseminación, pero es un tema complejo. En todo caso, si uno ve muchas charlas TED, por ejemplo, hablando de ciertos temas específicos, muchos basan su predicción del futuro en la cantidad de veces que los artículos científicos citan determinados términos. Por ejemplo, me voy a inventar de alguno de los que vimos en la charla de hoy, ChatGPT. Yo podría buscar cuántas veces ha sido mencionado el término, incluso antes de ChatGPT, porque GPT, la letra T, realmente lo que significa es Transformers. Entonces, ¿desde cuándo se usaban los Transformers? Yo podría buscar la palabra Transformer en todos los papers científicos que hay y ver si es que esa tendencia ya venía vertiginosamente subiendo y a lo mejor me pude haber dado cuenta de que nos iba a golpear tanto tarde o temprano este tema de ChatGPT. Entonces, un poco esa era la lógica. Los papers científicos, ya les digo, no hay una manera unificada en la que yo lo pueda consumir. Hay ciertos apps, de hecho, si ustedes se van al propio ChatGPT, por ejemplo, yo que estoy aquí, me voy aquí a plugins. Perdón, acá. Y si yo pongo aquí papers, hay muchas herramientas que ya buscan por papers científicos aquí. Entonces, O sea que si tú, por ejemplo, adicionas un aquí hay una plugin que uso yo. de paper, podrías decirle a ChatGPT, existen papers científicos sobre IoT y te va a lanzar un Sí, listado Google probablemente. también tiene, creo que se llama Scholarity. Déjenme ver. Google también tiene este buscador. Entonces, si alguien está interesado en buscar ahí, yo puedo buscar, por ejemplo, GPT y me aparecen todos estos papers. A lo mejor también te sirve. A lo mejor ahí se responde un poco mejor la respuesta, la pregunta. Sí, bueno, Fabián Ortiz nos pregunta, ¿el desarrollo de la IA está enfocado al IoT también? No, IA es un concepto muy general. En IoT hay varias cosas que se pueden hacer. La mayoría quedan siempre del lado del servidor. O sea, el IoT es simplemente un recolector de data. Esa data va a un punto central en la nube y ese punto central es el que la procesa. Pero no siempre hay lo que se llaman aplicaciones de tiempo real, donde no hay tiempo de enviar la data a la nube. Un ejemplo son los vehículos Tesla. Cuando el vehículo Tesla está en autopilot, es decir, que está manejándose solo, sin un humano, o el humano se durmió o le pasó algo, el vehículo llega a casa. Eso está de moda
desde hace algunos años en los Estados Unidos, con la gente ebria que sale de las fiestas y al final del día, bueno, el Tesla lo estaciona en su garaje y amanece ahí el fulano, como ya no se puede morir intoxicado por el CO, pues se puede dormir. Entonces, al final del día, estos sistemas que manejan no pueden esperar a subir la data a la nube y que les responda después de un segundo si se va a chocar contra el transeúnte que acaba de cruzar inesperadamente por la calle. Tienen que procesarlo ahí mismo. Y entonces estos sistemas de tiempo real que se llaman también funcionan. Es decir, es inteligencia artificial en un dispositivo pequeño. Y se podría decir que es inteligencia artificial en IoT. Hay, hay ya iniciativas, hay una muy interesante de Google, hay suites donde se puede hacer la inferencia en el dispositivo. Esto quiere decir que se carga un modelo en el chip y este chip puede hacer inteligencia artificial en IoT, en el chip. Pero no es lo usual es enviar la data a la nube, porque si es data, por ejemplo, estoy en agro y estoy recabando información de temperatura, humedad, radiación solar, velocidad del viento, dirección del viento, etcétera. Y toda esa data la envío a la nube cada 5 minutos. No es tiempo real. Entonces la nube tranquilamente puede decirme si avecina una tormenta, hay mucha humedad, echa más fungicida porque va a haber una proliferación de hongos. Entonces, hay tiempo. No son microsegundos, no son milisegundos, no son ni segundos. Entonces la mayoría del IoT funciona del lado de la nube, del servidor. Dejé algunas cosas sin mostrar. Aquí hay una revista del 85. Es interesante ver cómo se hablaba del tema y cómo se hablaba, bueno, no hay tiempo para leerla, obviamente, ahorita, ¿no? Pero cómo se hablaba de una potencial pérdida de empleos. Estamos hablando de 1985 y tiene mucho que ver con lo que hablamos de predecir el futuro, ¿no? A veces no hace falta ser mago, ni hace falta ser muy astuto, solo hace falta buscar las referencias correctas, que seguro las hay, si sabemos buscar en los lugares indicados, ¿no? Y bueno, esta herramienta que les mostré, scholar.google, a lo mejor es uno de esos lugares indicados. Vi que hay otra pregunta. Sí. Oscar Torres dice, en 1985, ¿qué se podría identificar como inteligencia artificial? Realmente se venía trabajando ya en muchas cosas y las redes neuronales no son nuevas, solo que no había hardware tan poderoso, pero veamos lo que dice la revista. Página 22. Bueno, les voy a tratar de, de resumir, habiendo hecho un vistazo muy rápido, ¿no? Pero se ve que es muy corporativa, muy de las grandes corporaciones. Tenemos una foto, ya la voy a mostrar, del vicepresidente eh, de una gran compañía con 2 científicos de NASA resolviendo problemas de cómo hacer que un sistema de inteligencia artificial pueda conducir en piloto automático una de las naves espaciales, ¿no? O una de las sondas. Si me preguntan cuáles son los de NASA, no lo sé. A lo mejor es la chica y el que está junto, no lo sé, pero bueno, es un poco se muestra en el artículo, aquí comienza el artículo. Pero bueno, recordemos que los pilotos automáticos de los aviones ya existen desde hace mucho, ¿no? Y esto es lo que dice el artículo. No me lo recuerdo de memoria, así que mentiría, pero creo que es una muestra para saber que se hablaba ya en el 85. O sea,
No, acá en la ciudad donde vivo se dice, cuando alguien no le presta atención a algo, se dice no le paramos bola. Entonces, bueno, no le prestamos atención a lo mejor al tema desde el punto de vista de negocios, ¿no? Porque esta charla es cómo subirse al tren de la IA. Entonces, a lo mejor no lo vimos venir porque la avenida es vertiginosa. De hecho, mi pronóstico es que de aquí a final de año, la aceleración de cambios y aparición de nuevas herramientas con inteligencia artificial va a ser una montaña rusa. Y vamos a tener tantas herramientas y cada una de estas herramientas a su vez mejora las herramientas anteriores porque saben programar. Justo ayer estaba probando algo que se llama Meta GPT, increíble, es un multiagente. Le puedo decir, por ejemplo, hazme mi sitio web y él se pone a construir mi sitio web y ya. Chao programadores, chao diseñador gráfico. O sea, es grave lo que se viene para el mercado laboral también. Entonces, estamos ante ese alud. Ahí Y en el 85 te hago yo una pregunta. Ahí acabas de decir algo interesante. Una de las cosas que siempre se mencionan en los foros cuando uno busca cómo interactuar con ChatGPT es que cuando tú vas a algún tema muy técnico, debes conocer algo del tema, ¿ok? No debes ser un ignorante con respecto al tema porque podrías tomar malas interpretaciones. De hecho, hay un caso sonado hace poco con respecto a una demanda que intentó poner un usuario de Avianca en Estados Unidos y abogados pidieron a ChatGPT que le dieran relaciones de casos, casos que se relacionaran con ese para poder presentarlos y finalmente se dieron cuenta que ChatGPT se inventó los casos, es que esa es la ¿no? función de ChatGPT. O sea, yo di una charla hace unos días de cómo funciona ChatGPT por dentro. Para eso lo creamos. Es decir, ChatGPT solo tiene la habilidad de predecir la siguiente palabra en una oración y sonar coherente, sonar semánticamente correcto, pero eso no quiere decir que tenga sentido. Si yo digo, me voy a inventar una frase, eh, el pingüino caminó hacia el sol mientras lloraba cántaros de aceite. Suena coherente, sintácticamente es correcta, gramaticalmente es correcta. La puede escribir hasta en la ortografía correcta. Pero todos sabemos que los pingüinos no caminan hacia el sol. Entonces, no es suficiente con predecir la siguiente respuesta. Eso no quiere decir que la inteligencia artificial esté mal. Quiere decir que el tipo que la usó para esa finalidad no sabía lo suficiente de la herramienta o no hizo bien su trabajo. O sea, el trabajo de un abogado debería ser chequear las referencias y ver realmente qué dicen, ¿no? Parece que el tipo generó en 30 segundos una respuesta, imprimió y se fue al juzgado sin darle clic siquiera a los links, sin saber que eran links inventados, porque la función de la herramienta es inventarse cosas, por decirlo de algún modo, es IA generativa. Suena coherente, suena bien. La mayoría de veces es tan coherente que puede escribir una historia, puede escribir un cuento corto, y si le damos chance y hacemos ciertos trucos, puede escribir un libro. Pero debemos saber los límites, ¿no? Los límites siempre son importantes. No quiere decir que la inteligencia artificial no pueda hacer lo que este abogado quiere, pero no esta, a lo mejor otra. Es como alguien me dijo el otro día, oye, quiero usar ChatGPT para problemas médicos. Está bien, pero ella no ha sido entrenada con expedientes médicos, ha sido entrenada con data pública de la web. Entonces, hay modelos, eso sí, por ejemplo, está el MedPalm 2 de Google, que es especializado en modelo en data médica, búsquenlo por ahí, MedPalm 2, y se usa para eso, y es muy efectivo, y la mayoría de veces es más efectivo que un médico. ¿Por qué no está públicamente disponible? Porque hay problemas normativos
y siempre hay que luchar contra eso. El ser humano hace normativa más lento de lo que evoluciona la tecnología y a veces es difícil, pero hay que saber cómo funciona la herramienta antes de aventurarnos a decir utilizarla para escenarios para los cuales no ha sido preparada. Así que bueno, Edgar, muchísimas gracias por el tema. Creo que el tiempo se quedó corto igual porque es un tema Gracias porque, extenso, bueno, me súper sorprendió ver extenso. personas que conozco, Hugo Calvo, me sorprendió ver gente de México, me sorprendió ver a Pizarro de Perú, me sorprendió ver a Camilo de Colombia, gente que recuerdo, tengo gratos recuerdos, etcétera. Muchas gracias a todos los que han acudido y han podido ver la convocatoria en las redes sociales. Muy honrado, sé que hubieron como 300 registrados, así que feliz de mi parte y solo tratar de darles mi opinión. Uno a veces tiene razón, uno a veces también se equivoca, pero al menos compartirles lo que pienso desde mi lado, ¿no? Muchas gracias. Un consejo final que quieras dar y me habías comentado antes de entrar al webinar que estabas escribiendo un libro, ¿no? Y menciónanos el libro y danos un consejo final sobre qué deberíamos intentar buscar o entender para anticiparnos un poco, ¿no? Al futuro. Ya sé que has hecho muchas referencias durante el webinar, pero ¿qué consejo final nos podrías dar? Sí, bueno, el libro se trata un poco, se llama El despertar de las máquinas y habla un poco de, del state of the art, como dicen los gringos, y habla un poco de los escenarios posibles. Básicamente, qué puede pasar y luego al final se explora algo que se llama la singularidad y eso es todo, ¿no? Un poco predecir el futuro, pues justo este webinar fue de eso y les mostré dos herramientas que se pueden usar para predecir el futuro y una ley, que es la ley de retornos acelerados, que un poco vimos de qué se trata. Más allá de eso, es jugar con eso. No es que es una fórmula, como les digo, les estoy compartiendo la fórmula que me ha resultado y jugar con eso. O sea, si me meto a Google Trends, si me meto a esta herramienta de Google para mostrar textos o papers científicos, yo puedo ir viendo eventualmente cómo van esas tendencias, ¿no? Y si esas tendencias me hacen sentido para crear un producto o no, o realmente estoy muy lejos de la ola todavía, o ya la ola me pasó por encima. El timing es lo importante. De ahí, ideas de futuro. Creo que los libros de ciencia ficción están llenos de ideas de futuro, ¿no? A mí me gusta recurrir a ellos cuando falta inspiración. Entonces, eso les podría decir desde mi perspectiva personal. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Esperamos verlos pronto en otro webinar. Vamos a tratar de convencer a Edgar que haga 2 temas más relacionados con inteligencia artificial. Si es que logramos convencerlo también de que lance su libro a través de nosotros y que el editor sea Historias a Color, sería bueno también. Ya le pregunté, no me ha contestado todavía. Ojalá me lo conteste. Así que eso, gracias a todos, buenas noches, muchísimas gracias Edgar y nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo, Saludos. gracias.